Bueno, ya estamos de vuelta con Fuera de Serie y va a comenzar el primer segmento del programa, el primer bloque. Y bueno, con una temática que la verdad que adquiere una particular relevancia, que tiene que ver con la cuestión aerocomercial y sobre todo con las aerolíneas low cost, Agus. Sí, Balta, porque la llegada de las aerolíneas low cost al país abre una nueva puerta para optimizar los tiempos de viaje, reducir costos de implementación de tecnología, ahorro en elementos prescindibles, optimización de los procesos. Todas estas son las claves que estas empresas, el impacto de estas empresas en la forma de viajar. Las primeras low cost se iniciaron en el año 2005 en Corea del Sur y para 2015 tenían el 25% de la cuota del mercado global, todo esto según datos de la Organización Internacional de Aviación Civil. Hoy la Argentina cuenta con dos empresas que trabajan bajo este formato, la nacional Flybondi y la noruega Norwegian. Esta última tiene la concesión de 152 rutas aéreas, de las cuales 72 son domésticas y 80 internacionales. Y Flybondi tiene 85 domésticas. De hecho, mi hermano voló la semana pasada por Norwegian al norte, a Brasil. Para hablar de este tema estamos en comunicación con el empresario Carlos Cristini, quien compone el directorio del Aeropuerto Internacional Islas Malvinas de la ciudad de Rosario. ¿Qué tal, Carlos? Un gusto saludarlo. Hola, buen día, un gusto. ¿Cómo anda? ¿Bien? Todo bien, todo bien. Me alegro. Buenos días, Carlos. Gracias por esta entrevista. No, un gusto escucharlos. Bueno, Carlos, es lógico que el bajo costo de los pasajes de estas aerolíneas genere cierto tipo de incertidumbre o de miedo en los pasajeros, mucho más si no se vuela frecuentemente. ¿Usted nos podría explicar un poquito cómo hacen estas empresas para bajar efectivamente los costos? Bueno, hay dos teorías. Una de las teorías justo de las dos empresas que mencionaron ustedes es la de Norwegian, que también es la que aplica, por ejemplo, JetWest, que es otra de las grandes low cost que van a empezar a operar en el mercado de acá de Argentina. Es a través de aeronaves muy modernas, que están dentro de los 3 años de ser adquiridas 0 hora, que tienen condiciones de mantenimiento muy bajas, tienen un muy buen valor de reventa al cabo de esos 3 años de uso, y eso le permite una tarifa muy competitiva en las etapas iniciales del negocio. La de Flybondi es distinta, actúa con aeronaves más antiguas, pero que ellos tienen una normalización de estándar de puesta en condiciones muy competitiva, y eso le permite trabajar adecuadamente. En ambos casos, todavía, gracias a Dios, las cuestiones de regulación de la aviación argentina son bastante estrictas, en el sentido de que no es tan fácil poner a volar un avión si no tiene sus condiciones, sus certificados y demás en condiciones para garantizar la efectividad del vuelo y demás, y su seguridad. Así que desde ese punto de vista, yo te diría que toda aerolínea que hoy está volando en la República Argentina, medianamente esas condiciones las tiene cubiertas, porque, te vuelvo a decir, hay bastantes organismos que están alrededor de esto que viven controlando esa cuestión de la seguridad en cuanto a la aeronavegación comercial en este caso, ¿no? Claro. Y desde el punto de vista comercial de los aeropuertos, ¿cuáles son las ventajas de que este tipo de empresas los incluya en sus rutas? Digo, a ver, ¿el beneficio alcanza un impacto económico sobre los aeropuertos o tiene que ver nada más con el precio del billete y, bueno, con un rédito económico de la empresa, por supuesto? No, siempre tiene una sinergia con el resto de las cuestiones. Si bien, por supuesto, son de contribución marginal mucho más chica que las aerolíneas regulares en cuanto a su precio, pero igualmente dejan una sinergia importante. No se olviden que hay un montón de servicios que forman parte de una aeroestación, que en la medida que tengan fluidez todo lo que se llaman los ingresos no comerciales, que tienen que ver con las áreas gastronómicas, las áreas comerciales diversas, los estacionamientos, toda esa cuestión tiene una sinergia porque agrega verdaderamente una masa de pasajeros que de la otra manera no volaban y que aportan, en definitiva, a lo mejor no por ingreso marginal directo, pero sí por un ingreso asociado, valores a la sustentabilidad de la aeroestación. Así que son importantes. Fíjense que, como hablaban ustedes cuando comentaban antes que yo saliera al aire de la cuestión de allá cuando empiezan en Corea, sí. Ya hoy Flybondi, en menos de un año de actividad, ya tiene el 7% del market share actual del mercado, y es
generalmente de pasajeros que no venían volando, no han desplazado tanto pasajeros que venían volando en las líneas tradicionales, sino que han captado una masa de pasajeros distinta. Bueno, eso es valor agregado directo a la cantidad de ingresos que se generan dentro de un aeropuerto, ¿no? Claro, sí. ¿Y ustedes notan una diferencia entre las low cost y las aerolíneas tradicionales a la hora de contratar servicios puntuales, digo, los pedidos de las empresas? O si se les regatea, no sé cómo decirlo, porque no me lo imagino, pero ¿eso es todo igual para ustedes? No, normalmente una low cost normalmente viene con algún planteo que tenga que ver con algún servicio de rampa, a ver si se puede hacer más económico, si podría haber algún beneficio que se le dieran en materia tributaria o en materia de promoción de empleo. Generalmente te hacen un planteo de esa naturaleza. Yo te diría que la política de cielos abiertos empieza a tener ese condimento que los aeropuertos van a tener que estar preparados a negociarlo porque empiezan a formar parte también de la negociación, ¿no? Claro. Bien, Carlos, ¿en qué estado se encuentra actualmente el aeropuerto de Rosario? Digo, ¿qué sabemos? Porque no fue beneficiado por la reforma impulsada durante el gobierno anterior. Y bueno, y un poco, ¿cuáles son las expectativas para los próximos 2 años en materia de vuelos? Mirá, fue de más atrás, de la época de que Reutemann era gobernadora, donde se crea la cuestión de la privatización de los aeropuertos, que este aeropuerto, junto con algunos pocos del resto del país, quedan en manos de las provincias, ¿no? Este aeropuerto es de carácter provincial, es un ente antártico de la provincia de Santa Fe, pero bueno, hoy en día con un apoyo muy grande del gobierno provincial si bien está en la esfera pública, pero a tener prácticamente toda la operatividad que tiene un aeropuerto de características similares en la actividad privada. Hoy sería muy difícil dejar totalmente sumergido en la vieja burocracia estatal un aeropuerto, porque verdaderamente la dinámica del negocio, cómo se plantea permanentemente, la expansión que tiene, la velocidad de respuesta que necesita tener, lo haría imposible si quedara totalmente sumergido en la burocracia estatal. Entonces, uno de los proyectos que forman parte de todo este proyecto es que el Aeropuerto Internacional Rosario hoy está gestando un potencial cambio de figura jurídica, mutando a lo que sería una sociedad del Estado, donde el 100% del capital sigue siendo de la provincia de Santa Fe, pero le permite una operatividad legal más similar a la de una sociedad comercial para que tenga esos tiempos de respuesta y todo lo demás. Dicho esto, te comento que hoy el aeropuerto está llevando adelante 27 obras de distinta magnitud, desde la emblemática que es la Terminal Internacional, un edificio de más de 12.000 metros cuadrados que ya está en etapa de construcción, que va a permitir todavía apoyar más el desarrollo que viene teniendo el aeropuerto actualmente, y el cambio de la aeroplanta de combustibles, bueno, una serie de obras bastante importantes. Ya te digo, prácticamente las 27 hoy estás hablando de un presupuesto entre invertido e invertir de cerca de 4.000 millones de pesos para los próximos 3 años, entre el año que pasó, 2018, y 3 años por delante. En todo inserto dentro de un master plan por primera vez en la historia de este aeropuerto a 20 años, donde, bueno, progresivamente se van a incorporar etapas que tienen que ver con la carga, porque se quiere llevar a que sea un aeropuerto multimodal, que trabaje con pasajeros, pero también trabaje con cargas, a tener una terminal ferroviaria dentro de la esfera del aeropuerto, utilizando las viejas vías del tendido que hacían Rosario-Carcarañá para que conecten Rosario Centro con el aeropuerto. Bueno, y sucesivamente una cantidad de obras que venimos haciendo que van a impactar hasta en el desarrollo urbano circundante al aeropuerto, que va a tener un alto impacto, como mejores suministros de energía eléctrica por reconversión de estaciones para abastecer todo lo nuevo que viene. Y bueno, tenemos una expectativa hoy de casi 1 millón de pasajeros transportados al año, a llevarlo progresivamente a cerca de 2 millones en los próximos 3 años, ¿no? Y Carlos, desde el punto de vista empresarial, usted como empresario, le pregunto, en cuanto a la economía en general, ¿qué le parece que necesita la Argentina, más allá de lo del dólar, un dólar competitivo, para recuperar su competitividad y tener un boom exportador, por lo menos, o empezar a ver un boom exportador este año? Mira, yo ahí ya te hablo como empresario, creo Sí. que habría que adecuar el régimen tributario y el régimen de costos previsionales. No, a lo mejor cuando uno habla de costo previsional parecería que habla estrictamente de lo que es el aporte jubilatorio. Hablo de todos los relacionados
alrededor de eso que no tienen que haber, porque el aporte jubilatorio en definitiva, si yo lo tiro muy abajo en la etapa productiva, lo que no tengo es la masa subsidiaria y solidaria que necesito en la etapa de retiro. Pero hay una serie de costos asociados que están todo alrededor de esta cuestión, muy improductivos, que creo que son necesarios empezarlos a replantear y a revisarlos. No podemos seguir, va a ser muy difícil que este país expande y salga para adelante si seguimos oprimiendo con materia tributaria y todo lo demás la actividad productiva, porque no hay forma, verdaderamente se le pide una rentabilidad al proceso que es difícil tenerla. Como bien vos decías, si vos vas a ir a un mercado externo, esa carga es muy compleja poderla digerir para ser competitivo en el mercado externo, y entonces vivís encerrado. Y lo otro creo que es prioritario, de alguna manera, analizar el costo del dinero dentro. Yo entiendo que trabaje anticíclicamente con el tema del dólar, pero en algún momento creo que hay que pactar sobre qué base trabajar el costo del dinero, porque verdaderamente con este costo del dinero es imposible un desarrollo productivo más o menos serio que haga salir al país adelante. Creo que si está jugando contra el dólar con una tasa del 58-60%, hablar de un proceso productivo serio de desarrollo es bastante inviable, ¿no? ¿Y qué rol puede llegar a tener en ese desarrollo, en ese crecimiento, el transporte aéreo, la logística aérea? ¿Puede tener un lugar o falta mucho ya para eso? No, lo puede tener. Acá cada día hay que desarrollarlo más. Vos tenés hoy un gran embudo que es Ezeiza. Creo que empieza a tener un alternativo en lo que es Tucumán, por ejemplo, en todo el tema cítricos. Creo que empieza a tener otro alternativo en Córdoba, en otra cuestión de autopartes y todo lo demás. Y bueno, Rosario se quiere colar también en una cuestión de ser alternativa también de todo el cinturón industrial que tiene alrededor de la ciudad, que tenga que ver también con toda el área de repuesto de toda la industria aceitera. Bueno, tenés una serie de baluartes que sería importante descomprimir un poco lo que es la gran concentración que tiene Ezeiza en un montón de otros aeropuertos que pueden ser alternativos, teniendo condiciones de pista. Por eso después también viene lo que es el desarrollo norte nuestro, que es todo un desarrollo de cargas, teniendo una logística interrelacionada que sean conectar todas las autopistas que llegan y salen de la ciudad de Rosario a través de la circunvalación o del segundo cordón, que es la AO12, para que tengan conectividad de camiones sin entrar a los centros urbanos y lleguen rápidamente al aeropuerto. Bueno, implica trabajar muy ordenadamente en eso para no cargar costos logísticos que la hagan perder la competitividad, ¿no? Señor Carlos Cristini, le queremos agradecer muchísimo de Fuera de Serie por esta entrevista, la verdad que clarísimo como siempre, y bueno, nos ha alcanzado a ilustrar todo lo que tiene que ver con esta importancia que es el tema aerocomercial. Bueno, gracias a ustedes y siempre a disposición, y nuevamente gracias por haberme llamado. Muy amable. Gracias, Carlos, hasta luego. Hasta luego. Hablábamos con el empresario Carlos Cristini, que como decíamos compone el directorio del Aeropuerto Internacional Islas Malvinas de la ciudad de Rosario.